Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Y recuerdo cuando estaba preparando este mensaje, una de las cosas que se me venía a la mente constantemente eran los días de mi juventud, de mi niñez, de mi infancia. Y la verdad es que todos nosotros hemos pasado por periodos en la infancia, en la niñez, periodos en los que nuestros padres no nos caían tan bien, en la que escuchábamos frases muy célebres que recordaremos para siempre de nuestros padres, frases como: mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga. O frases como: bueno, si no te gusta, ahí está la puerta, ¿no? A veces nuestros padres usaban frases como esas para exhortarnos, recordarnos la autoridad, para recordarnos quién era el que estaba a cargo y para recordarnos también nuestra falta de experiencia, nuestra falta de conocimiento acerca de las cosas de la vida. Incluso podíamos meternos en problemas si no teníamos ahí a nuestros padres diciéndonos no, no, no y no. Esto lo he escuchado muchas veces y me pasaba a mí, pero también le pasa a muchos de ustedes. Todos nosotros teníamos un segundo nombre que es el mismo. En cierta edad, todo ser humano en esta tierra comparte el mismo segundo nombre. Usted se puede llamar César, se puede llamar Hernán, se puede llamar Andrea, se puede llamar Andribedo, John, pero el segundo nombre en su infancia siempre era: bájate de ahí. César, bájate de ahí. Hernán, no hagas esto. Eddie, no toques aquello. El segundo nombre era el mismo, porque nuestros padres constantemente nos estaban guiando y corrigiendo cuando nos queríamos meter en problemas. Y recuerdo una frase muy constante que mi mamá siempre me decía, cuando estaba niño, que se me metía la creatividad así, se me venía a la mente una frase que decía: ya con esto le gano. Le decía: mamá, pero es que a Pedrito su papá lo deja. Y mi mamá me decía: pues a mí no me importa Pedrito, porque Pedrito no es mi hijo. Mi hijo sois vos y vos no vas a ir. Pedrito puede hacer lo que le dé la gana porque yo no soy su mamá. Si Pedrito fuera mi hijo, Pedrito tampoco iría. Y ya con eso mi mamá me recordaba que ella era mi madre y que ella tenía autoridad sobre mi vida, que ella era la que estaba cuidando de mí. Y creo que todos nosotros hemos pasado por eso. Ahora lo recordamos con cierto humor. Hoy en día recordamos esas anécdotas y decíamos: mi mamá, mi papá, cómo era, no saben, me pegaba, me hacía esto, me decía aquello, me zarandeaba. Y todos recordamos esas cosas con humor, pero en ese momento, cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes o jóvenes, no nos causaba tanta gracia, no nos agradaba tanto. Porque la verdad es que la disciplina parental es dura al principio y nos causa cierta molestia e incomodidad cuando la estamos recibiendo. Y eso le pasa a todo niño. Yo me acuerdo que mi papá me decía: cuando seas padre me entenderás. Cuando tú tengas tus hijos lo vas a entender. Y es verdad. Es completamente cierto. Esa responsabilidad de educar, de criar, de corregir a los hijos que está sobre los padres. Yo, aunque mi hijo está muy pequeño, ya comienzo a sentir esa responsabilidad sobre mis hombros. A sentir que tengo que tener cuidado de cómo educo, cómo corrijo y cómo guío a mi hijo por la senda de la verdad. Cómo lo guío en esta vida. La responsabilidad de la corrección, la responsabilidad de la guía y la instrucción en casa es de los padres. De hecho, la Biblia nos dice precisamente eso. Si usted lee Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero un muchacho consentido, rebelde, avergonzará a su madre. El mismo Proverbios 29, versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y vas a poder descansar cuando seas mayor. Cuando ya tu hijo crezca, si tú lo has corregido a tiempo, entonces podrás descansar. No tendrás que pasar noches en vela esperando que tu hijo en malos pasos regrese a casa. La Biblia está llena de pasajes que nos enseñan cómo los padres deben instruir, enseñar, corregir y disciplinar a los hijos. Y la razón por la que la Biblia hace tanto énfasis en esto
es porque la Biblia, siendo la palabra de Dios, refleja lo que Dios cree y cómo Dios es como Padre. Usted puede que no crea en la Biblia, usted puede que nunca la haya leído, pero empíricamente usted puede saber y conocer que los seres humanos necesitamos instrucción, corrección y disciplina. Usted lo puede ver en la calle, donde usted ve unos hijos que no son corregidos, usted dice, ay, esto cuando crees que tenga 15 años lo que le va a hacer a los papás. Empíricamente se puede demostrar que los niños necesitan, todo ser humano, necesitamos instrucción, corrección y disciplina. Ahora, la palabra de Dios refleja el carácter de Dios y Dios precisamente es un Dios, es un Padre que instruye, corrige y disciplina a sus hijos. Esto es precisamente lo que el libro de Hebreos nos dice el día de hoy en nuestro texto, en el capítulo 12, en los versículos del 4 al 13. Nos habla acerca de cómo Dios, como Padre, exhorta, corrige, instruye y disciplina a sus hijos. Así que quiero pedirle que me acompañe a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 13. Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 13. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, es decir, todos los hijos, han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando acerca de Dios, pero para lo que nos es provechoso y para que seamos partícipes de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Antes de entrar en este texto, creo que es importante que recordemos un poco a quién está dirigida esta carta. ¿Quién es la audiencia? ¿Cuáles eran las características de las personas que estaban escuchando esta lectura o leyendo esta carta de primera mano? Y porque esa situación en la que ellos estaban nos va a ayudar a entender mucho más claramente el porqué de la disciplina del Señor. Y tenemos que recordar que en primer lugar, esta era una carta que fue escrita, no conocemos quién es el autor, como ya lo hemos dicho muchas veces, no se sabe quién fue, hay muchas hipótesis, Pablo, Silas, no se sabe a ciencia cierta. Tampoco se puede ubicar una fecha exacta en la que fue escrita. Los teólogos dicen que fue entre el 60 y el 70 después de Cristo, por muchas razones históricas. El templo de Jerusalén seguía en pie, el oficio sacerdotal judío seguía funcionando y había una religión judía que seguía siendo respetada y a la que estos creyentes querían volver por temor a la persecución. De manera que podemos ubicar esta carta en esa época, entre el 60 y el 70 después de Cristo. Y estos eran unos creyentes que eran de trasfondo judío, es decir, eran judíos convertidos al Evangelio. Y eran judíos que estaban experimentando, o habían por lo menos experimentado en el pasado, mucha persecución, una persecución brutal. De hecho, si usted lee el capítulo 10, versículo 32 al 34, mira la persecución a la que estos cristianos, que eran de trasfondo judío, estaban sujetos. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, después de haber creído en el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos,
Escuche bien, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Es decir, era común en toda la sociedad que los cristianos, que eran de trasfondo judío, eran un espectáculo para todo el mundo. Los perseguían, se burlaban. Y luego dice, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Es decir, a muchos de ellos los estaban encarcelando. Y dice, el despojo de vuestros bienes, aún sus cosas se las estaban quitando. Usted se imagina que usted llega a su casa y lo saquen de su casa y le quiten su teléfono, le quiten a usted su televisor, le quiten a usted las llaves de su coche y le digan que me das acá y no puedes hacer nada porque eres cristiano. Y te saco a la calle y vas ahora a dormir debajo de un puente, voy a ver qué haces tú con tu mujer y tu hijo, pero te saco a la calle y todo lo que te pertenece ahora ya es mío, porque tú por ser cristiano no tienes derecho a nada. ¿Usted se imagina esa persecución? Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De manera que estos creyentes de trasfondo judío estaban siendo fuertemente perseguidos y los que le esperaban el futuro, ¿qué era? Mucha más persecución. En el capítulo 13 más adelante vamos a ver cómo aún de la sinagoga los estaban sacando. Ellos eran judíos culturalmente, pero los otros judíos que no eran cristianos los sacaban de la sinagoga porque sabían que estos habían creído en Jesucristo. De manera que por lado y lado los pobres cristianos que eran de trasfondo judío estaban sufriendo rechazo, burla, persecución, lo que llamaríamos hoy en día bullying, racismo y todo lo que termina en ismo. Era exactamente lo que ellos estaban pasando, humillación, despojo y aflicción. Pero el problema de estos cristianos no era en sí la aflicción. El problema de estos cristianos era cómo ellos estaban respondiendo a la aflicción que Dios había traído a su vida. De hecho, en el capítulo 4, el autor los va a llamar incluso inmaduros. Vaya conmigo al capítulo 4 de Hebreos y va a leer conmigo los versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 14. Estas personas que estaban sufriendo gravemente, estaban respondiendo de una manera, digamos, lamentable, deplorable para un cristiano. Al punto que el autor de Hebreos los va a llamar, versículo 11, capítulo 4 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. Es el capítulo 11, el versículo, capítulo 4, capítulo 5 creo hermanos, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículos del 11 al 14, dice, acerca de esto, acerca de las cosas que está enseñando, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Le dice, eres un infantil. No te comportas como un adulto. Te comportas, estás reaccionando como si fueras un niño pequeño. Tú que estás sufriendo, tu reacción al sufrimiento es verdaderamente lamentable e infantil. Tú, que deberías ser ya maestro en Cristo, pues tienes tanto tiempo en el Evangelio y aún así estás respondiendo tan mal. El verdadero problema de estos creyentes no era el sufrimiento por el cual estaban pasando, era la manera en cómo ellos estaban reaccionando a su sufrimiento. Ese era el verdadero problema de los primeros oyentes de la carta a los hebreos. De manera que ellos tenían una actitud que era perezosa, era tardía, eran lentos, no querían aprender por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando, solamente se estaban quejando, tenían miedo, no querían sufrir, no querían pasar los vituperios de Cristo. Entonces ellos estaban siendo tentados a volver al judaísmo para aliviar su sufrimiento. Es como aquel que lo van a vacunar, un niño, hablemos de ahora que están las vacunas de moda, un niño que van a vacunar, ve la aguja y dice, no. Dice, espera, que es por tu bien, aguanta, es un pinchacito, es un dolor, pero espera que es por tu bien. Y el niño, no, y empieza a llorar, a gritar, y
Los padres tienen ahí que casi que amarrarlo para que el muchacho pueda por lo menos soportar que le pongan una vacuna. Era algo parecido. Ellos querían acabar con su sufrimiento. No les importaba entender qué estaba haciendo Dios en medio de ellos por medio de esas circunstancias. Ellos querían acabar con ese sufrimiento a cualquier costo, incluso si eso significaba dejar la fe. Es decir, si me están persiguiendo, si me están haciendo todo esto, entonces yo quiero dejar la fe, quiero volver al judaísmo. Porque en el judaísmo se vive mucho más cómodo. En el judaísmo, una religión que el Imperio Romano toleraba, voy a tener la oportunidad de practicar mi religión sin que me persigan, y todos aquellos que eran mis familiares me van a recibir de vuelta porque ahora soy un judío practicante. Entonces quiero volver a todo lo que es el sistema sacrificial, sacerdotal del antiguo pacto. Por eso Hebreos hace tanto énfasis en la supremacía de Jesucristo sobre todo el antiguo pacto, sobre los profetas, sobre los apóstoles, los profetas, los patriarcas, es el mayor apóstol, sobre todos los sumos sacerdotes. Su sacrificio es suficiente, es mucho más efectivo que cualquiera en el antiguo pacto. Jesucristo es completamente superior a aquello que ellos querían volver por temor a sufrir. Y este es el panorama en el que nos encontramos en Hebreos. Ese es el contexto histórico de las personas que recibían esta carta. No quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, me voy a devolver y así entonces ya estoy tranquilo. El problema es que iban a volver a algo que no era suficiente. Iban a dejar a Cristo para volver a algo que no los podía salvar. Y por eso el autor les recuerda de cuál es la excelencia, la superioridad y la supremacía del Señor Jesús. Él es suficiente. Y en base a esa superioridad, es que ustedes tienen que perseverar en la fe, creyendo esto que yo les estoy diciendo, esto que estamos afirmando, esto que creemos, esta fe, esta convicción, esta esperanza. En base a esto, ustedes tienen que superar el temor que tienen y perseverar en medio del sufrimiento. Ustedes tienen que correr la carrera de la fe, despojándose de todo peso. Y el temor a los hombres puede crear en nosotros un peso tan grande que incluso podemos dejar de correr la carrera. Así que el autor de Hebreos les escribe con el propósito de animarles a perseverar. Les escribe con el propósito de aclarar qué es aquello en lo que ellos han creído. Y finalmente, hablando acerca de la carrera de la fe, llegado a este punto que hemos estudiado en Hebreos 11 y la primera parte del 12, el autor comienza a explicarles por qué les está pasando lo que les está pasando. ¿Por qué estos sufrimientos? Y cómo ellos deben entender estos sufrimientos a la luz de la carrera de la fe en la que estaban corriendo. El domingo pasado hablábamos acerca de esta carrera de la fe, una carrera en la que todo creyente está, no es opcional. Todo creyente está en la carrera de la fe. Puede que usted esté corriendo un poco más rápido que otro, puede que usted no esté corriendo tanto, puede que usted no esté consciente de que tiene que estar corriendo y esté parado, pero usted está ahí, está en medio de la carrera. Y estos creyentes querían no avanzar, sino volver hacia atrás. Así que, usando una ilustración deportiva, el autor cambia de una carrera, que no es una carrera de velocidad, a una carrera de resistencia. Y cambia de ese deporte, de carrera de resistencia, a otro deporte que parece ser, digamos, como un boxeo moderno. Lea conmigo el versículo 4 de Hebreos 12. Él está hablando acerca de la carrera de la fe y está hablando acerca de cómo debemos correr esa carrera. En primer lugar, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, debemos correr con paciencia y debemos correr con los ojos puestos en Jesús. Pero en el versículo 4 deja de hablar en términos de carrera y comienza a hablar en términos de lucha, que también era un deporte muy popular en la época. Y dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, él había hablado de correr despojándonos del pecado. Pero la verdad es que la carrera por la fe es también una lucha contra el pecado. No solamente es una carrera en la que nos tenemos que quitar el pecado, es una carrera en la que tenemos que literalmente luchar hasta la sangre contra el pecado. Y yo no sé si usted ha visto boxeo o si le gusta, a mí particularmente no, pero me he visto bastantes películas de Rocky, y usted puede ver cómo ese hombre aguanta y aguanta y aguanta y aguanta golpes
de los contrincantes se midía un ruso que medía como 3 metros. Esa era la versión moderna de David y Goliat, Rocky contra el ruso, y aguantaba y aguantaba. Usted puede ver que cada golpe sangre venía, sangre salía, sangre venía, sangre salía, sudor y sangre, y resistencia. Y esa es la ilustración que nos está dando ahora mismo el autor y dice, estás corriendo, pero en esta carrera tú tienes que luchar hasta la sangre, aun si eso termina en el derramamiento de tu sangre, es decir, en el martirio. Tú tienes que luchar en contra del pecado porque Jesucristo es superior a la ley. Jesucristo es superior a los sacrificios. Jesucristo es superior. Él es tu sumo sacerdote. Y Jesucristo, cuando dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción, Jesucristo luchó y venció el pecado y le costó hasta la última gota de sangre que había en su cuerpo. Entonces el creyente que está en la carrera de la fe también debe luchar en contra del pecado, aun cuando eso signifique derramar sangre, aun cuando eso signifique que tu vida termine porque tú decides decir no al pecado. Así que estamos todavía en esta ilustración acerca del deporte, en el que vamos a correr, pero también vamos a luchar. Ahora tenemos que ser honestos. Esta lucha y esta carrera no siempre estamos ganando ese round. Usted sabe que en las peleas de boxeo hay varios rounds. Y dependiendo si hay un knockout, termina la pelea. Pero si los dos están todavía en pie, y aunque uno esté con más moretones que el otro, si está en pie, la lucha sigue. Y hay veces en las que el pecado nos golpea tan fuerte que estamos casi que no vemos y estamos como perdiendo ese round y parece que nos va a ganar la batalla. Pero tenemos que resistir hasta el final, hasta que suene la campanada final y el Señor nos declare a nosotros victoriosos por su victoria, no por la nuestra. Y en medio de esto, entonces viene la exhortación que como a hijos se le hace acerca de la disciplina que estaban recibiendo por parte del Señor. Fíjense cómo Él conecta dos cosas que ellos no estaban haciendo. En primer lugar, no estaban luchando contra el pecado hasta la muerte, sino que se estaban dejando vencer por el temor y ya no querían pelear contra el pecado. Preferían volver y que el pecado ganara la batalla. Decía, no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. No estás haciendo esto, pero estás haciendo algo que es negativo. Dice, no estás luchando y al mismo tiempo te estás olvidando, versículo 5, y ahí entramos en el texto de hoy, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces en esta carrera ellos ya estaban teniendo, además de no tenían ganas de luchar, también estaban teniendo Alzheimer espiritual, se estaban olvidando de cuáles eran las exhortaciones que Dios les había hecho por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y es precisamente todo este escenario que estaba ocurriendo en la carta a los Hebreos, toda esta condición de esos oyentes primarios, que hace necesaria la disciplina de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos disciplina. Vamos a hablar en primer lugar de qué es la disciplina divina. ¿Qué significa que Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina? Y vamos a ver cómo Él nos disciplina, cómo Dios administra la disciplina a sus hijos y finalmente con qué propósito Dios nos disciplina a nosotros. Así que el creyente, el Hijo de Dios, va a pasar por periodos en los que Dios va a disciplinarlo, va a llevarlo por momentos difíciles a fin de corregir su camino. Las persecuciones, las presiones, las burlas, los afanes de este mundo, todo esto hace que nosotros corramos mucho más lentamente y que dejemos de luchar a muerte contra el pecado. Y es ahí cuando empezamos a olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y es lo mismo que le pasa a esto. Por eso Dios dice, voy a intervenir y entra con su disciplina. Ahora, el concepto de disciplina divina es un concepto que muchas veces en las iglesias no es predicado. Y creo que hay dos posiciones extremas que comúnmente encontramos cuando hablamos de la disciplina de Dios. En primer lugar, quizás la más común que al menos yo he visto, es una falta de enseñanza acerca de la disciplina. Es decir, no se habla de la disciplina de Dios en absoluto.
porque se ve a un Dios amoroso, un Dios que parece un osito cariñosito, que no le importa si tú pecas o no pecas, sino que simplemente pues Él te ama. Y como Dios es amor, Él permite todo lo que yo hago. Y en segundo lugar está el otro extremo, que en vez de ser un Dios blandengue, es un Dios opresor, carente de completo amor. Es decir, alguien que está pendiente de todo lo que tú estás haciendo para, como dicen aquí, date un zasca, en España, ¿no? Para cualquier cosa que tú estás haciendo, te pillo y ya, te disciplino de una. Y creo que esos dos extremos no son buenos porque evidentemente no representan el carácter de Dios. Cuando una iglesia no enseña bíblicamente acerca de la disciplina divina, es porque desconoce el carácter divino. Si yo enseño mal acerca de la disciplina de Dios, es porque no conozco cómo es Dios. Entonces vamos a empezar, antes de entender qué es la disciplina de Dios, vamos a entender quién es Dios, cuál es su carácter y de dónde procede su disciplina. El autor Greg Gilbert, en su libro ¿Qué es el Evangelio?, comienza el capítulo 3 de su libro, en el que habla acerca de Dios creador y justo de la siguiente manera. El autor cuenta lo siguiente de manera ficticia. Dice, permítame presentarle a Dios. Le aconsejo hablar suavemente mientras entramos. Puede que esté dormido en este momento. Mire que él ya está viejo y no entiende ni le gusta este mundo moderno. Su época de oro, de la que habla cuando está emocionado, fue hace mucho tiempo ya, antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que Dios pensaba acerca de las cosas y lo consideraban alguien muy importante en su vida. Claro, ya todo eso ha cambiado ahora y el pobrecito Dios simplemente nunca se adaptó muy bien a las nuevas circunstancias. La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy para allá a visitarlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo, caminamos, hablamos suavemente y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos se las arregla para mantener un porcentaje de aprobación bastante alto. Y le sorprendería cuánta gente se detiene a visitarlo y a preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda, Él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, de toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas, o cuando llovió fuego en varias ciudades, en ese tipo de cosas, todo eso parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo. De esos amigos con los que no se les invierte tanto tiempo y además es fácil establecer una conversación con Él, especialmente desde que ya casi no habla. Y cuando lo hace es para decirme mediante una señal extraña que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Ese es el mejor amigo, ¿no es cierto? Es la mejor clase de amigo. Pero ¿sabe qué es lo que lo hace aún mejor? Que Él nunca me juzga, nunca. Dios nunca me juzga para nada. Claro, yo sé que en el fondo de mi corazón que Él desea que yo sea un mejor hombre, que yo sea más amoroso, menos egoísta y todo eso. Pero es realista. Él sabe que yo soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro de que nada de eso le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Para eso está. Después de todo, Dios es amor, ¿verdad? A mí me gusta pensar en el amor como el que nunca juzga, solo perdona. Ese es el Dios que yo conozco y la verdad no quiero a ningún otro. Está bien, espere un momento. De acuerdo, ahora sí podemos entrar. Y no se preocupe, no nos tenemos que quedar mucho tiempo. De verdad, Él está agradecido con un minutico que le demos. A usted le parecerá incluso una burla esta descripción de Dios. Le parecerá absurdo y ridículo esta descripción de Dios, al menos del Dios de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Tristemente a muchos otros que se llaman creyentes no les molesta en absoluto esa descripción, sino que la firmarían como si fuera un contrato indefinido. Esa es la cosmovisión de Dios que tenemos nosotros hoy en la iglesia. Al rechazar a un Dios santo, a la autoridad, al Creador justo, nos olvidamos que es un Dios que no tolera el pecado bajo ninguna circunstancia. No importa si eres pastor, no importa si eres creyente, no importa si no lo eres, no importa si nunca has leído la Biblia, Dios no tolera el pecado y jamás lo va a tolerar. Dios no juega con su santidad.
Dios no juega con su gloria. Cuando en el pueblo de Israel alguien pecaba en secreto, ¿qué hacía? Los hacía perder en batalla. ¿Para qué? Para que supieran que alguien había pecado en secreto. Lo traía a la luz y decía, lo juzgo. La persona sacaba a relucir su pecado, su maldad, su desobediencia. Y Dios justamente y correctamente lidiaba con el pecado en la nación de Israel. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Ahora bien, si somos creyentes, Dios es nuestro Padre. Y esa es una de las realidades más hermosas del Evangelio. Uno de los beneficios que tenemos en Jesucristo es la adopción por parte de Dios como sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Debemos recordar que Dios es un Dios santo, pero que en Jesucristo nosotros hemos sido adoptados por ese Dios santo. Y ese Dios santo que no tiene nada que perdonar, o sea, no está obligado a perdonar, no tiene por qué perdonarnos. No tiene nada que hacer con nosotros en términos de alguna obligación moral que Él tenga. La única obligación moral que Dios tiene para con nosotros es la aniquilación y el juicio eterno. Pero en lugar de eso, ¿cómo lidia Dios con nuestro pecado? Pues por medio de Jesucristo, quien sufre el castigo de nuestro pecado, Dios de ser sus enemigos, ahora ¿cómo nos trata? Como sus hijos. Como sus hijos. Dios es nuestro Padre. Dios nos ha adoptado como si fuéramos hijos engendrados de Él. De hecho, lo somos espiritualmente. Ahora, comúnmente muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Yo no sé si usted lo ha escuchado en la calle, pero dice, bueno, pero es que todos somos hijos de Dios. Dios nos ama a todos porque todos somos hijos de Dios. Yo quisiera que fuera así, hermanos. Yo quisiera que fuera así, amigos. Pero no es así. La Biblia dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Y yo no estoy diciendo esto desde una posición de orgullo en la que yo estoy en un pedestal y tú no. Yo no estoy aquí diciendo yo sí soy hijo y tú no. No. Yo estaría en la misma situación que tú si no fuera por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Sería igual un bastardo y no un hijo. Pero la Biblia nos dice claramente que no todos somos hijos de Dios. En primer lugar, el versículo 6 del pasaje de hoy nos dice, porque el Señor al que ama disciplina, y escuche bien, y azota a todo el que recibe por hijo. No dice a todos, porque no todos son hijos, sino aquel a quien Él recibe por hijo. Es decir, hay algunos a quien Él recibe por hijos, y a esos Él disciplina. Pero a los que no recibe por hijos, no son hijos. No lo son. ¿Cómo describe entonces la Biblia el estado natural del hombre sin Cristo? Bueno, en términos de hijo, mire cómo nos describe. Efesios capítulo 2, versículo 2. Somos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Efesios 2:3, el siguiente versículo, dice que somos hijos de ira. Hijos de ira. No de Dios, de ira. Más adelante en Efesios 5:6 se va a repetir, eres hijo de desobediencia. Creo que la declaración más fuerte llega en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando nos dice que somos hijos de nuestro padre, el diablo. Bueno, hablando Jesús a los fariseos, hablando del hombre natural. El hombre sin Cristo no es hijo de Dios, es hijo del diablo, es hijo de Satanás. Jesús estaba acusando a los religiosos de la época y a todo ser humano que no le había aceptado. Le dice, tú eres mentiroso porque tu padre es mentiroso. Tú eres asesino porque tu padre es asesino. Tú eres corrupto y eres inmoral porque tu padre es inmoral. Y tú eres hijo de Satanás. Esa es la condición en la que todos nosotros estábamos. En la que todos nosotros estábamos, sin excepción alguna, éramos hijos de desobediencia, de ira y de Satanás, completamente rebeldes a Dios, completamente en contra de Él, odiándolo, despreciándolo. Esa era nuestra condición.
Pero ¿qué hizo Dios? Amado amigo, tú que me estás escuchando y dices, a mí no me gusta esto. A mí tampoco me gustó cuando me lo dijeron. Como a nadie le gusta escuchar que tiene cáncer. Las malas noticias nunca son agradables de escuchar, pero son necesarias porque si nosotros no conocemos cuál es nuestro estado, no vamos a hacer nada para mejorarlo. Si a usted nunca le dicen que tiene una enfermedad muy grave, usted va a morir de esa enfermedad porque nunca la atendió a tiempo. Si usted no conoce cuál es el estado natural de su alma, entonces no va a poder conocer tampoco cuál es el remedio. De modo que todos nosotros, sin Cristo, somos hijos de Satanás, de ira y de desobediencia. Pero fíjense lo que Dios hace. Como si Dios fuese a un orfanato a escoger a quién va a adoptar. Fíjense lo que dice, vamos a ver nada más 3 versículos por el tema del tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hablando acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjense, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y finalmente, Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5, dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, es decir, a Jesucristo, quien nació de una mujer y nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y más adelante en el versículo 5 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo de Satanás, ya no eres esclavo del orgullo, ya no eres esclavo del pecado, ya no estás sujeto a la ira, ya no eres esclavo, ahora eres hijo en Jesucristo. De manera que para ser hijos de Dios tenemos que ser adoptados. No todos somos hijos de Dios, solo aquellos que hemos sido adoptados. Ahora hay 3 cosas que debemos destacar quizás de estos versículos que hemos leído. En primer lugar, quien adopta es Dios. Quien adopta es Dios. Al igual que en un orfanato, un niño no dice, tú, quiero que seas mi padre. No. ¿Cómo funciona la adopción? Es un proceso legal en el que aquel que quiere adoptar va y adopta. Y literalmente escoge a quien quiere adoptar. No es algo que el niño decide. Este papá sí, este papá no. Él es elegido y es adoptado. De la misma manera, Dios es aquel que nos ha adoptado. Lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que no son nacidos por voluntad de carne. Es decir, no es el hombre el que decide ser adoptado por Dios, es Dios que decide adoptar al hombre. Bueno, hombre y mujer. En segundo lugar, esta adopción solamente es posible única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Tú puedes ser una buena persona. Tú puedes ser, en los estándares del mundo y humano, puedes ser la mejor persona. Pero si no estás en Cristo, no eres hijo de Dios. Así de sencillo. Solamente por medio de Jesucristo. Nos dice Juan que a los que creen en su nombre. Nos dice Gálatas que Dios envió a Cristo para que los redimiese y por medio de esa redención recibiesen la adopción. Y nos dice Efesios que nos hizo aceptos y adoptados en el amado. Esto es en Jesucristo. Únicamente se llega a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Cristo y solo Cristo y nadie más. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente Cristo. Y en tercer lugar, la adopción trae consigo una herencia. Hay beneficios de ser adoptados como hijos de Dios. Ya no somos esclavos de Satanás y del pecado. Ya no somos
herederos de la ira y el juicio de Dios. Ahora somos herederos de la gracia, la misericordia y de aquella ciudad celestial que Hebreos y Apocalipsis describen como una ciudad donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay corrupción, no hay pecado. Solamente está Dios y su gloria y paz por la eternidad. Hay una herencia que vamos a recibir. Por eso Gálatas dice, y si sois hijos, ya no soy esclavo, sino hijo y heredero con Cristo. Así que, amado amigo, yo te animo hoy a leer la Escritura. Tenemos que leas la Escritura, que puedas conocer el estado real de tu alma, la enfermedad del pecado que consume tu corazón, y que vengas al Padre clamando por misericordia, reconociendo la rebelión que hay en ti y que hay en mí también, y clamando, Padre, adóptame, recíbeme, te lo suplico, por medio de tu Hijo Jesucristo. Así que para entender la disciplina divina, tenemos primeramente que entender quién es el Dios divino, perfecto, que disciplina a sus hijos. Y en primer lugar es un Dios santo que no tolera la maldad. Pero en segundo lugar es un Dios que ha adoptado a pecadores para tratarlos como sus hijos. Nos ha recibido a nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. El apóstol Juan, en temas de el amor de Dios y la adopción, es un libro maravilloso. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es un Dios santo que no tolera la maldad. Dios es un Padre que adopta a los pecadores por medio de Jesucristo. Pero Dios también es un Padre amoroso que nos trata no conforme a lo que merecemos, sino conforme a su carácter. Dios es un Padre amoroso y no podemos perder de vista el amor de Dios cuando estamos siendo disciplinados, porque precisamente esa disciplina es una muestra del amor de Dios para con nosotros. Voy a repetir eso. Dios es un Padre amoroso y cuando somos disciplinados no podemos perder eso de vista, porque esa disciplina es una manifestación del amor de Dios por nosotros. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es un Padre amoroso, es un Padre compasivo. Mateo capítulo 7 nos habla de cuando el Señor Jesús le dice a los hombres, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas si se las pedís? Si ustedes que son padres y son imperfectos, saben cómo atender bien a sus hijos, ¿no crees tú que un padre perfectamente amoroso va a saber cómo atenderlo mucho mejor que tú? Dios es un Padre amoroso. Y ese carácter bondadoso, generoso, protector de Dios se ve por medio de su cuidado, de su provisión, de la ternura con la que nos habla, pero también se ve por medio de su disciplina. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12, del 5 al 13 nuevamente. Y ahora piense en estos términos. Piense en Dios como un Dios santo, pero también como un Padre amoroso que muestra su amor por medio de su provisión, por medio de su cuidado, pero también por medio de su corrección. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Como a hijos. La instrucción y la reprensión que Dios te hace como hijo de Él. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, es decir, no te desalientes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Es Dios un Dios amoroso? Sí. ¿Es la disciplina una muestra de su amor? También. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor disciplina al que ama. Si Dios no te amara, no te disciplinaría. De hecho, la Biblia hace mucho énfasis en esto. En Proverbios capítulo 13, 24, fíjense la diferencia. La disciplina es una muestra de amor. Y lo contrario también es verdad. La indiferencia es una muestra del odio y del desprecio.
La disciplina es una muestra de amor y la indiferencia es una muestra del odio y del desprecio que se tiene hacia el hijo. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Usted está viendo esa relación interesante. El que aborrece a su hijo lo deja. No se preocupa, le da igual. Ah, que está fumando. Que no está estudiando. No es un problema. Yo vivo mi vida. Qué padre tan amoroso, ¿no? Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. La corrección de los padres permitirá a los hijos ser sabios. Pues si Dios es un Padre amoroso, ¿usted cree que debería dejarnos sin disciplina y sin corrección? En absoluto. Todo lo contrario. La razón por la que la Biblia lo dice es porque Dios es un Padre amoroso. Él nos corrige. Él nos exhorta, nos instruye. Su vara y su callado están ahí para nosotros. Y eso suena muy bonito, pero usted sabe para qué es la vara, es para golpear. Y el callado es como un gancho así, que es para agarrarlo del cuello y traerlo para acá. Eso, para que no sea parte del camino malo. Los hijos adquieren sabiduría por medio de los padres cuando son enseñados y se portan bien y son motivo de gozo para los padres. El autor comienza a comparar esa disciplina que recibíamos de nuestros padres naturales, esa disciplina que recibíamos de nuestros padres que eran imperfectos. Nuestros padres no eran perfectos, nos amaban, pero aún su amor a veces estaba mezclado con una ira injusta, porque eran pecadores igual que nosotros. Nuestros padres hicieron todo lo que pudieron y causaron mucha tristeza en nuestro corazón, nos afligieron con muchos azotes. Pero si aún a estos padres que cuando eran jóvenes imperfectos nosotros les agradecemos por lo que ellos hicieron por nosotros, ¿cuánto más no vamos a recibir y aceptar la reprensión del Señor? Y como dije al principio, hoy en día lo recordamos con humor, en aquel momento no tanto. A nadie le gusta que le digan mientras viva bajo mi techo harás lo que yo diga, a nadie le gusta eso. Pero hermano, eso lo salvó a usted de males terribles de vivir en la calle. Eso lo guardó a usted de que le hicieran lo que sea en la calle. Usted en el techo de mamá y papá usted dice, estaba muy oprimido porque no me dejaban hacer lo que quería. No, te estaban protegiendo de ti mismo. Por eso no te dejaban. Porque el ser humano tiene una actitud autodestructiva. Eso es exactamente lo que Dios hace. Dios nos disciplina porque nos muestra su interés en nuestra vida. El pastor John MacArthur dice, comentando acerca de este texto, dice, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios y nos hundimos en pensamientos y en actos pecaminosos, Dios ordenará providencialmente diversas dificultades y aflicciones en nuestras vidas para advertirnos de las consecuencias del pecado, para llevarnos al arrepentimiento y para cultivar en nosotros una mayor madurez espiritual. Cuando usted recibe la disciplina del Señor, usted está siendo amado por Dios. ¿Usted quiere que Dios nos deje sin disciplina? Pues entonces usted lo que quiere es ser un bastardo y no un hijo. Usted ve la disciplina del Señor como algo que no es motivo de gozo. Usted no está entendiendo lo que significa ser hijo de Dios. Mire cómo Dios trata a los que no son hijos suyos. Mire cómo Dios es un Dios amoroso, perfecto, pero para aquellos que no son sus hijos, a veces es bien pasota, como dicen aquí. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ese mismo capítulo, en el versículo 26 y 27, nos explica cómo se manifiesta la ira de Dios contra aquellos que no son sus hijos. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Con la falta de corrección y de disciplina. Dios no corrige al impío, Dios lo juzga. Dios no exhorta al impío, Dios lo enjuicia por su pecado y lo hace pagar por su
iniquidad. Romanos 1, 26 y 27, el mismo capítulo, dice, escucha lo que hizo Dios con aquellos que no son sus hijos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué hizo Dios? Vete. ¿Quieres pecar? Peca, disfruta, pero espera que llegue el juicio. Miren lo que dice. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, eso es como lujuria, los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Y sabe cómo termina el versículo? Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué hizo Dios o qué hace Dios con los que no son sus hijos? Hermano, no los disciplina. Deja que viva una vida de excesos. Pacientemente tolera la maldad. Lo deja que siga en su camino. No trae corrección, no trae reprensión, sino que lo que trae es juicio al final de la vida. Deja que acumule iniquidad y acumule iniquidad y acumule iniquidad para que al final de su vida entonces reciba la debida retribución de su extravío. ¿Usted quiere que Dios no lo reprenda? Usted no quiere ser hijo de Dios. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Pues va a experimentar su disciplina y su corrección. Va a experimentar el cuidado de Dios, porque sabe que si das un paso en falso, te puedes caer y te puedes lastimar. Porque sabe que si das un paso en falso, puedes acabar muerto. Un padre amoroso es un padre que aunque tenga que agarrarte por el cuello y jalarte, lo va a hacer. Porque tú eres un muchacho inexperto, un niño. Yo he contado esto muchas veces. Mi sobrino Sander, tenía en ese momento 1 año cuando vino hace un par de años. Y a él le encanta correr, pero a él le encanta correr no en el campo abierto, le encanta correr en el filo de un muro. Eso es lo más entretenido para él. Y comienza a correr ahí por el borde. Y uno tiene que estar así, porque cuando él a veces daba un paso en falso, pues caía. Y usted sabe lo que se imagina que él pelara el escalón o ahí era. Wow, se iba a dar muy duro. Y a veces yo tenía que agarrarlo así y cogerlo, o a veces decía, se acabó, no corres más por ahí, ven para acá. Y peleaba y decía, ven para acá que no vas a correr, porque te puedes hacer daño. Yo te amo, me interesa tu vida, yo no quiero que te estés golpeando. Y aunque te pongas a llorar y aunque grites, yo no te los voy a permitir. Por tu bienestar. Dios al que ama, disciplina. Al que ama, Él corrige. Ahora este concepto, ya hemos establecido el carácter de Dios, que es un Dios amoroso, un Dios santo que no tolera la maldad. Pero es un Padre que nos ha adoptado, que se interesa por nuestra vida. Que no es indiferente ante las decisiones que tomamos, sino que escucha y está prestando atención. Yo creo que muchos de nosotros podríamos decir que nuestros padres, por tema de trabajo, por tema de las ocupaciones de la vida, quizás no pasaron tanto tiempo con nosotros como nos hubiese gustado. Quizás no nos escucharon tanto como nos hubiese gustado. O por cualquier otra razón. Pero ¿sabe qué? Si usted está en Cristo, usted tiene un Padre que está todo el tiempo disponible. Y aunque usted no quiera hablar con Él, Él está viendo su vida. Y cuando usted se aleje, lo va a disciplinar. Así usted llore, patalee o haga lo que quiera. Porque es su hijo y usted le pertenece a Él. Ese es el carácter de Dios. Un Dios al que le importamos de verdad. Pero ¿qué significa disciplina? Dios nos disciplina, muy bien. Dios es santo, amoroso y un Padre, muy bien. Pero ¿qué significa eso de disciplinar? Dios nos pega con la correa, Dios nos pega con aquella famosa chancleta. Ese fue el primer dron, por si usted no lo sabía. El primer objeto teledirigido fue el de las madres, la chancleta. O sea, eso perseguía a uno. Usted podía cruzar, esconderse y eso llegaba. GPS tenían esas chancletas. ¿Qué hace Dios para disciplinarnos? Bueno, en primer lugar debemos entender qué significa la palabra disciplina. Proviene del griego paideia y tiene 2 usos. 2 usos que no se pueden separar el uno del otro, sino que dependiendo del caso se usa uno u otro y a veces uno y después el otro. La palabra disciplina tiene 2 connotaciones. La primera connotación es instrucción, enseñanza.
La disciplina no es pegar. La disciplina no es castigar. La disciplina en primera instancia es enseñar e instruir. Por eso se nos dice en el versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os hace. Primera palabra, exhortación. Eso es parte de la disciplina del Señor. Él nos enseña, nos instruye por medio de su ley, por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, cuál es el camino de la verdad. Y esta instrucción puede ser afirmativa o negativa. Es decir, Dios puede decir en mandamientos como amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero también puede venir en manera de prohibición. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios nos instruye por medio de su ley para que conozcamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Qué hizo Moisés en el libro de Deuteronomio cuando el pueblo de Israel iba a cruzar la tierra prometida? Le dijo, aquí os presento la vida y la muerte. Ahí tenéis la ley de Dios. La vida y la muerte. Aquí está. Usted verá qué hace. Pero Dios en primer lugar nos instruye. Uno no puede corregir aquello que no se ha enseñado. Uno no puede corregir aquello que no se ha enseñado. Usted no puede corregir a su hijo que grita si usted no le ha enseñado a no gritar. Usted no puede corregir a su hijo que esté quieto si nunca le ha enseñado a estar quieto. No se puede corregir aquello que no se enseña. En primer lugar, la instrucción es la primera fase de la disciplina. Aprendemos lo que es el camino de la vida por medio de la ley del Señor. Pero en segundo lugar, después de la instrucción, viene la corrección. Y ese es el segundo uso de la palabra paideia, que es disciplina. La primera es enseñanza, la segunda es corrección. Y esas dos traducciones es lo que significa disciplina en griego. Y es lo que nosotros debemos entender por disciplina cuando la Biblia habla en estos términos. La corrección del Señor no es un castigo por el pecado. No es un castigo. El castigo por el pecado lo sufrió Jesucristo si tú eres creyente. Mentiste, Dios no te va a castigar. No, el castigo por el pecado lo sufrió Cristo. Lo que viene es una corrección. Dios corrige, nos enseña cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Dios, cuando confronta el pecado en la vida del creyente, no lo hace desde el juicio, lo hace desde el perdón. Cuando Dios confronta el pecado en la vida del creyente, no lo hace desde el juicio, sino desde el perdón. Satanás es el acusador. Satanás viene y dice, ¿y tú eres hijo de Dios? Pero mira lo que estás haciendo. ¿Eso lo hace un hijo de Dios? Uy, yo creo que no. Yo creo que ¿cómo que no eres hijo de Dios? No, cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado en la vida del creyente, nunca pone en tela de juicio la adopción del creyente. Nunca pone en tela de juicio la adopción del creyente. Entonces, cuando Dios confronta tu pecado, no lo hace para hacerte sentir culpable, lo hace para que abandones aquello que no le da gloria a Él. No lo hace para ajusticiarte, sino que lo hace para enderezar tu camino. Entonces no hay un castigo en términos divinos. Obviamente la disciplina puede a veces representar un castigo. No vas a ver televisión, no vas a hacer esto. Pero me refiero al castigo divino, no es igual que el castigo humano. Cuando uno habla del castigo divino y la disciplina divina, son dos conceptos completamente diferentes. El castigo divino es el infierno. El castigo divino es pagar por el pecado. Y eso lo hizo Jesucristo si tú eres creyente. Lo que hay en tu vida es corrección. Es Dios enderezando tus sendas. Es mostrándote, recordándote que el pecado te hace miserable y que no quiere que vivas así. Entonces, en primer lugar, la disciplina es una instrucción, una enseñanza que Dios hace por medio de su palabra. Y en segundo lugar, es una corrección, no un castigo, una corrección que hace en la vida del creyente para que el creyente no siga viviendo en pecado. Ahora,
Hay una cosa interesante aquí. Las enfermedades no siempre son disciplina del Señor. Hay muchas iglesias por ahí que dicen, estás enfermo, eso es que estás en pecado. No, hermanos, eso no está en la Biblia, eso es mentira, eso no es así. Si tienes una enfermedad, bueno, en cierta manera sí la enfermedad es consecuencia del pecado, pero de todo el pecado de la humanidad. Porque Dios no nos creó con cuerpos que se podían enfermar. La enfermedad entró a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte entró a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces sí, nuestros cuerpos no funcionan como deberían funcionar y la enfermedad sí es producto del pecado en general. Pero tu enfermedad no es producto de un pecado específico. Bueno, no necesariamente. Hay enfermedades que sí, si tú eres un promiscuo sexualmente, probablemente vas a encontrar alguna enfermedad de transmisión sexual. En ese caso sí, es indiscutible, pero no toda enfermedad es consecuencia del pecado. A veces Dios permite la enfermedad en tu vida, no porque has hecho algo malo, sino porque quiere que aprendas más obediencia, más contentamiento, más agradecimiento, más humildad, más dependencia, más fe y sobre todas las cosas para que anheles con mayor fuerza la ciudad celestial y no este mundo. Y no es porque has pecado, es porque Dios quiere ayudarte a crecer en madurez cristiana. Y a lo mejor Dios nunca va a quitar de ti esa enfermedad porque Él quiere perfeccionarte por medio de ella. Y eso es disciplina, pero no es castigo por el pecado. Es diferente, completamente diferente. Así que si alguien les dice, si estás enfermo por el pecado, dígale, bueno, gracias hermano, que Dios te bendiga. Y se va. La disciplina del Señor es instrucción y corrección. Instrucción y corrección. Ahora, ¿cómo Dios administra esa disciplina? ¿Cómo Dios prácticamente nos disciplina? Bueno, hay dos maneras. Una manera individual, todos de manera individual recibimos disciplina y reprimenda por parte del Señor. Pero también de manera colectiva lo hacemos. Vamos a empezar por lo individual. El Señor trae a nuestra vida diversas situaciones, dificultades, sufrimientos, persecuciones, problemas, falta de empleo, todas esas cosas para que nosotros aprendamos a crecer en fe. Santiago dice en Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios trae las pruebas para perfeccionarnos de manera individual. Cualquiera sea la situación que tú estás pasando ahora mismo, tú tienes que entender esa situación en términos de la disciplina del Señor sobre tu vida, que no necesariamente es correctiva, puede ser instructiva. Por medio de la aflicción vas a aprender lo que significa tener más fe. Por medio de la aflicción vas a aprender lo que significa depender más del Señor. Por medio de la aflicción vas a aprender lo que significa ser humilde delante de Dios y anhelar más la ciudad celestial. En segundo lugar, Dios permite la disciplina correctiva en nuestra vida de manera individual, dejándonos experimentar las consecuencias inmediatas del pecado. ¿Usted se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Hey, mi dinero, dámelo que me voy. Me voy. ¿Y qué hizo el padre? Toma. Vaya, hijo, yo no quiero que te vayas. ¿Cómo terminó el hijo? Comiendo con los cerdos. Comiendo con los cerdos, terminó el hijo, revolcándose. Era un marrano, qué asco. Pues esa es la vida. Ahí lo llevó. ¿Y qué hizo? Recordó cómo se vivía en la casa de su padre. Se acordó de que en la casa de su padre nunca le faltó un plato de comida. ¿Y su pecado a dónde lo llevó? A comer con los cerdos. ¿Y qué dijo? Volveré. A veces Dios permite que pasemos por las consecuencias inmediatas de nuestro pecado, para que nos acordemos de cuán malo es el pecado. Para que nos acordemos de lo miserable que el pecado nos hace. El pecado, decía John Bunyan, es algo que quiere verte arrastrándote como un perro por el suelo. Pues a veces hay que esperar a que nos zarandeen un poquito para que nos acordemos que no es sabroso estar en el suelo arrastrándose como un perro. Así que a veces el Señor permite que nosotros seamos partícipes de esa
actos de rebelión, para que experimentemos esas consecuencias inmediatas del pecado y así aprendamos o recordemos cuán malo es el pecado. Pero de manera colectiva también experimentamos la disciplina del Señor. Hay dos ejemplos claros y esta disciplina se administra en la iglesia, en el contexto de la iglesia. El Señor administra su disciplina por medio de la iglesia de una manera corporativa. Hay una manera individual, algo que es causado por el Señor de manera soberana sobre tu vida, y hay algo que es colectivo que el Señor usa por medio de su iglesia para corregirte e instruirte. Hay dos ejemplos que quisiera leer rápidamente. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. No tenemos que ir allá rápidamente, solo comento. Esa es una pregunta donde le dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si tu hermano no se arrepiente contra ti, busca dos testigos y vayan y le repréndanlo. Si no se arrepiente, ve y dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Estamos hablando de una disciplina correctiva en este caso. Cuando un creyente, y ojo, es un comportamiento visible, nadie puede ser disciplinado en la iglesia por tener un mal pensamiento, eso no se ve. Nadie puede ser disciplinado por orgullo, eso tampoco se ve. ¿Ok? La envidia tampoco se ve. A menos que usted comience a hablar y hablar y hablar y hablar, y ahí, ok, hay un comportamiento visible. Dios va a lidiar con tu pecado aunque no lo veamos. La iglesia únicamente puede lidiar con el pecado claramente manifestado en acciones demostrables. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, hablando de ese contexto, la disciplina del Señor viene por medio de la iglesia cuando una persona no se arrepiente. Ojo, y fíjense la paciencia. Ve y exhórtale. No quiso escuchar. Ora por él y ve con otro. Tampoco quiso escuchar. Hermano, vamos a hablar con la iglesia. Ah, no me importa. Pues hablamos con la iglesia. Luego dice, el siguiente versículo dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Es decir, todo lo que la iglesia decida sobre ese hermano que no se arrepiente, todo el juicio que la iglesia emita sobre ese hermano que no se arrepiente, está de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios mismo, su disciplina sobre el creyente por medio de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 2 al 5. Un hombre que estaba acostándose con la mujer de su padre en la iglesia. Y le dice, quiero leerlo porque no quiero parafrasearlo, creo que tiene mayor peso si leemos literalmente lo que dijo Pablo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 2 al 5. Fíjense lo que dice. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, fíjense en los términos que habla Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y fíjense con qué autoridad Pablo lo juzga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Ese que ya ha sido exhortado tantas veces que a Pablo, que no estaba en Corinto, le había llegado el rumor de este hombre que estaba acostando con la mujer de su padre. ¿Y qué dice Pablo? Sáquenlo, disciplínenlo, sáquenlo de la iglesia, no lo cuenten como cristianos. Ustedes, yo y el Señor Jesucristo presente. La disciplina de la iglesia debe aplicarse a aquellos miembros que constantemente demuestren una actitud de falta de arrepentimiento. Ahora, esto se debe hacer con mucha sabiduría, se debe hacer con mucho amor, se debe hacer con mucha paciencia. No se debe hacer a la ligera ni rápido. Debe uno también considerarse. Gálatas 6 nos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, no vamos directamente, pecaste para afuera. No, esa no es la disciplina de Dios. Así no es como Dios te trata a ti ni me trata a mí. La disciplina viene, la corrección viene después de muchas advertencias, mucha exhortación, mucha oración, mucho amor demostrado, preocupación. Y luego cuando ya hay evidencia de que la persona no le importa, pues ahí no nos queda otra más que decir, hermano, no podemos contarte como hermano, sino como gentil y publicano.
Y esto puede incluso llegarse a aplicar, incluso en casos en que una persona deje de asistir a la iglesia. Cuando una persona es negligente en congregarse, deja de asistir, da prioridades a cualquier otra cosa, menos a la asamblea de los creyentes. Ojo, no estoy hablando por razones de trabajo, es evidente, hay situaciones en la vida que nos impiden congregarnos. Pero sí es evidente que en la vida de la persona no hay un interés verdadero por congregarse. Como que iglesia debemos preocuparnos, exhortarnos a nuestro hermano, ¿qué pasa? Que no has venido, que no has venido, que no has venido. Hasta que llegará un punto en el que tendremos que, como iglesia, considerar si ese que no se congrega realmente es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Incluso en casos en los que las personas dejan de congregarse por un largo periodo de tiempo y después de muchas advertencias, la disciplina es necesaria. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina? Y repito, esta disciplina, el Señor lo hace con mucho cuidado y con mucha ternura. No podemos aplicar la disciplina como si fuéramos dictadores, no, tenemos que aprender de nuestro Padre amoroso, que nos corrige, que soporta, que es paciente, que es tierno, que aunque merezcamos una colleja, como dicen aquí, a veces como que nos agarra gentilmente, vení para acá para no darte, porque es que te quiero, cuidado, no te quiero dar, ven aquí, siéntate, ¿no? Así tenemos que ser muy cuidadosos, muy mansos, muy humildes, reconociendo que también nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Y por eso el propósito de la disciplina nos ayuda en la administración de la disciplina. Porque cuando usted tiene claro el propósito de la disciplina, de lo que Dios hace en su vida y de lo que Dios nos llama a hacer también en la vida de otros, entonces ahí es mucho más fácil aplicarla con el mismo carácter de Dios, reflejando el carácter compasivo de Dios. Y en primer lugar, el propósito de la disciplina de Dios es para que no desmayemos. Es para que no desmayemos. Fíjense Hebreos capítulo 12. Es interesante lo que dice el autor en el versículo 5. Dice en el versículo 5, dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Pero ¿qué dice a continuación? No desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes, es decir, que tu ánimo, que tu aliento no decaiga por la reprensión del Señor. Y es curioso esta palabra, porque el autor de Hebreos ha usado esa misma palabra un versículo antes. Fíjense lo que dice, 2 versículos antes, fíjense lo que dice el versículo 3. Estamos en el 5, mira lo que dice el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a Cristo para que no desmayes. No desprecies la disciplina del Señor para que no desmayes. Cuando uno ve a Cristo y uno ve al Hijo de Dios sufriendo tal contradicción de pecadores, uno no puede concluir que Dios lo abandonó. Ah, mira, Cristo sufrió porque Dios lo odia. No, si Cristo, que es el Hijo perfecto de Dios, el unigénito, el eterno Hijo de Dios, sufrió tal contradicción de pecadores y la soportó. Y eso fue una muestra del amor de Dios para con Cristo. Entonces yo no puedo desmayar cuando veo que Dios me trata de la misma manera. Si yo no fuese hijo de Dios, Dios entonces no me va a disciplinar. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2? Que Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y eso ya lo explicamos cuando prediqué el capítulo 2, no lo voy a explicar, vaya a YouTube y lo lee, lo escucha, perdón. Pero Cristo sufrió para participar de lo que los hijos participan. Cuando veo el ejemplo de Cristo, no desmayo, porque si Dios me está reprendiendo, es que me está tratando como a hijo, no me ha abandonado. La circunstancia en la que yo estoy es parte de la disciplina de Dios para que yo no decaiga, para que yo no me vaya de un lado para el otro. Entonces, el primer propósito de la disciplina es que no desmayemos. Es un recordatorio del amor de Dios. En segundo lugar, para que participemos de la santidad. Versículo 10 de Hebreos 12 dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Y sabe qué dice el versículo 13? Que sin santidad nadie verá a Dios. Dios nos disciplina para que nosotros crezcamos en santidad y tengamos la certeza de que vamos a estar con Él por la eternidad. Número 3, Dios nos disciplina para que demos fruto. Versículo 11, perdón. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia para los que son entrenados o ejercitados en ella. Cuando Dios te disciplina es porque quiere que des más fruto. En Juan capítulo 15 el Señor está hablando acerca de la higuera y dice que Dios es el labrador, aquel que poda las ramas. Y dice, Dios poda las ramas y corta aquellas ramas que no dan fruto y solo deja las que dan fruto, y con las que dan fruto las poda, es decir, les quita aquellas hojas que están secas, les quita las hojas que ya no sirven. ¿Para qué? Para que den más fruto. Dios nos disciplina para que nuestra vida sea una vida fructífera delante de Él. Y finalmente, Dios nos disciplina para restaurarnos y sanar nuestras heridas. Fíjese el propósito de la disciplina. En primer lugar, para que no desmayemos. En segundo lugar, para que crezcamos en santidad. En tercer lugar, para que demos fruto. Y finalmente, para restaurarnos. Me encanta lo que dicen los versículos 12 y 13 de Hebreos 12. Después de hablar de la disciplina del Señor, mire cómo anima a los lectores. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas. Las rodillas que están paralizadas por el cansancio de la carrera de la fe. Las que están agobiadas por el peso y por el pecado, enderezarlas, porque la disciplina del Señor ha llegado. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¡Qué hermoso! Que Dios no nos deja ahí en la batalla, sufriendo, heridos, moribundos, y dice, bueno, ¿quién te manda? No, Él trae su disciplina, su corrección para que volvamos al camino, pero al mismo tiempo nos restaura, nos sana, nos da nuevas fuerzas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿No es eso algo hermoso? ¿No es eso algo de lo que los hijos participan? ¿Cómo respondemos a esta disciplina? ¿Cómo respondes a la disciplina? Quiero que pienses por un minuto. ¿Cómo tú ves todas las situaciones que ocurren en tu vida? ¿Lo ves como parte del castigo de Dios o lo ves como un padre amoroso que te está guiando por la senda de la verdad? A veces Dios permite cosas que nos hacen ver lo que hay en nuestro corazón y decimos, no, es que si yo no estuviera pasando por esto, yo no sería así. No, tú eres así. Y esto está pasando para que te des cuenta que eres así. ¿Cómo respondes a la disciplina del Señor? Cuando Él trae sufrimiento, cuando Él trae dolor, cuando Él trae circunstancias, cuando no te da lo que quieres, ¿qué sale de tu corazón? Dios te está ayudando a ser más santo. Dios te está ayudando a crecer en la fe, en la madurez cristiana. En primer lugar, no seamos olvidadizos. No olvidemos las exhortaciones que se nos hace como a hijos. No menospreciemos la instrucción del Señor. ¿Sabe qué es feo? Cuando un padre corrige a su hijo y dice, no, y no, que me da igual. Qué feo, qué rebelde. Provoca agarrar a ese muchacho y, bueno, que el Señor lo bendiga. Cobremos ánimo. Versículo 6. A quien Él ama, Él disciplina. ¿No es el amor de Dios aquello que es suficiente para satisfacer todas tus necesidades en este mundo? No rechacemos la disciplina de Dios. No seamos olvidadizos, seamos sabios. Entendamos que cuando el Señor trae su corrección o su disciplina es por nuestro bien. Crezcamos hacia la madurez, no seamos como niños. El Señor ha prometido que Él va a estar contigo en la carrera, te llevará de la mano.
Vas a caer, vas a pecar, sí, pero Él con su disciplina te va a corregir, te va a ayudar a crecer, te va a limpiar las heridas, va a estar contigo. No te va a abandonar como a los romanos. No le va a decir, tú vete tu pecado para yo después juzgarte. No, Él va a estar contigo. Cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo. No te desanimes cuando el Señor trae su instrucción. Y por sobre todas las cosas, confía en su amor paternal y sigue avanzando en la carrera de la fe. Oremos. Padre, gracias te doy, porque tu disciplina es tan necesaria en nuestra vida. Por medio de tu palabra tú nos haces ver cuál es el estado de nuestro corazón. Tú nos muestras, Señor, aquellas cosas que son a veces invisibles a nuestros ojos. Pero tu corrección, tu cuidado, tu amor paternal no está en duda, jamás, jamás lo podemos dudar. Tú nos has hecho tus hijos, nos has adoptado, Señor. Si hay alguno aquí que verdaderamente no ha sido adoptado, te ruego que Cristo sea tan claro en su mente que Él pueda arrepentirse y creer. Si hay alguien aquí que no ha sido salvo, sálvalo, mi Dios, por tu misericordia. Pero a nosotros que somos tus hijos, a nosotros que estamos en la carrera de la fe, cuando nos desviamos de la carrera, cuando damos un paso en falso y tú traes tu corrección, Señor, danos sabiduría para entender lo que tú estás haciendo. Danos ánimo, damos consuelo, para que agradezcamos tu corrección, para que tengamos consuelo en saber que nos tratas como hijos y no como a bastardos. Y que esto sea un motivo de gozo, un motivo de alegría, un motivo de confianza. Y que por sobre todas las cosas nos ayude a anhelarte a ti cada vez más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.